Vale, ahí sí. Sí, ya estamos. Muy bien. Pero se sale borroso. Sí, porque no está. Ahora el que aparece borroso es Jesús, atrás, es una pena. Sí. Pero me pego, ya está, me giro así un poco y ya está. Mejor que se le vea a usted que a mí. Ah, Hola, sí, buenas tú lo llevas. tardes. Muy buenas. Vamos a esperar a que se conecten y luego presento al nuevo instacatequista. Es toda una experiencia. El esto de nuevo Instagram. instacatequista Para mí que es como si hubiera otro planeta. ¡Uy, va! Que es tan grande que no suelo. cabe en la Le pantalla. vas a tirar el bolso. Es mejor que así. Muy bien. Vamos a esperar Ahora a que toca se esperar, ¿no? Este es el proceso Sí. de Instagram. Saludar y esperar. Hay que esperar a que que nos hemos conectado con bastante, somos un poco impuntuales. Ah, bueno, sí. Yo bastante. Sí. Ha sido culpa mía en realidad porque no me he dado cuenta y tenía el móvil con la itinerancia de datos desactivada y llevamos media hora no, pues un poco No, exagerada, pero pero 10 minutos un rato. sin entender qué narices pasaba. El padre Chema ya se quería escabullir de la catequesis, había decidido que esto era cosa de Dios y que no quería que hiciéramos la catequesis. Sí, Entonces que Dios no lo quiere, yo creo que Dios no lo quiere. Sí, estaba encantado ya con que la catequesis no tenía que llevarse a cabo y resulta que es que yo, sin darme cuenta, había desactivado la itinerancia de datos, pero Aquí estamos. no se ha salido con la suya, Aquí padre estamos. Chema. Seguimos aquí. No. Esa es Cuando se da una esta- palabra hay que cumplirla. Y además es la primera de muchas, si Dios Bueno, quiere. eso no tenemos ni idea. Eso Bueno, no tenemos ni la idea. audiencia hablará, Bueno. ¿vale? Haremos una encuesta. Ya veremos. Si la gente necesita ser evangelizada por el padre Chema, usted tendrá que evangelizar, ¿sí o no? Ya veremos. Venga, me Ya parece veremos. bien. Lo dejamos en el futuro. Bueno, pues mira, os presento al padre No, Chema, Buenas. que es un sacerdote muy joven. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 32 años. De la provincia de Toledo, de la diócesis de Toledo, pero es de la hermandad. La Hermandad de Hijos de Estación del Sagrado Corazón. Aquí ha habido instacatequistas Sí. de la Hermandad antes. Explica un poco qué es la hermandad. La Hermandad es una comunidad de sacerdotes, una especie de comunidad religiosa, para que nos entendamos, de sacerdotes. Dentro de la diócesis de Toledo. ¿no? Básicamente. Estamos como sobre todo dentro de la diócesis de Toledo, pero tenemos casas en otros sitios de España, San Sebastián, Pamplona, Barcelona, Alcorcón, en Chile también. Bueno, en y el distintos padre. sitios. Y en Talavera de la Reina, que es donde Sí, están que es Santi, donde está, Javi Boyo, claro. está Felipe y yo. El padre Chema vive en Talavera de la Reina con el padre Santi, que ya le conocéis de la instacatequesis, el padre Pollo, que también le conocéis, el padre Chema, que acaba de sucumbir a mi instacatequesis, He caído. y el padre Felipe, que será el siguiente en caer, si Dios quiere. No lo creo. Oh, oye, No lo sé, bueno, eso háblalo con él. ya le estaba hablando. Pégate con Venga. él. Y nada, y entonces, ¿cuántos años lleva de sacerdote? Yo llevo de sacerdote 5 años. Ah, muy bien. ¿Y 5 está años. en qué parroquia? Y yo soy párroco de Saltajada y Navamorcuende, que son dos pueblos aquí cerquita de Talavera, de casi en Ávila. En Y la luego, Sierra de Gredos, ¿no? bueno, en la Sierra de San Vicente, que está cerca de Gredos, pero todavía no es Gredos. Muy bien. Pero sí, tira hacia Gredos, es como cerquita de Gredos. Y luego soy párroco en esas parroquias y luego ayudo en la parroquia aquí de Talavera, en Sí. la del Sagrado Corazón. Y sí, bueno, y más cosas, pero sí. Se dedica mucho a los jóvenes, el padre Chema. Adolescentes, sobre todo. Aquí en la parroquia ayudo con adolescentes. Muy Sí, y bien. soy profesor de adolescentes en un colegio también. ¿En cuál? En Fernando de Rojas. Aquí en es un colegio aquí de Talavera. Talavera, eso es. Y yo soy Ah, qué profesor guay. en tercero y cuarto de la ESO de religión. Uy, qué complicado. Me encanta. Ay, a mí me encanta. Me gusta Sí. mucho. Sí, me gusta. Que Me sí, encanta. porque esa edad es inmortal, ¿eh? Es bonita. ¿Sí? Es intensa. Por Dios. Es intensa. Sí, es intensa que te mueres. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, padre Chema? Pues salió, ¿no?, el tema de hablar de la esperanza, ¿no? Sí. Es un tema... Precisamente me comentaste que los jóvenes están muy mal hoy en día, en general, y dijiste la esperanza. Sí. Y me pareció un tema bonito, la verdad. La esperanza es un tema Sí. chulo para hablar. Al padre Chema le encanta el tema de la esperanza porque como le encantan los jóvenes y además pasa mucho tiempo con jóvenes aquí en la parroquia además. Sí. Bueno, sí, todos los Sí, viernes. todos los viernes, sí. Entonces vimos que el tema de la esperanza podía ser muy interesante porque es verdad que estamos en una época como con una juventud muy desesperanzada. Yo lo veo en mis hijas, como que hay los jóvenes tienen muchos problemas, pues ya no solo de problemas de alimentación, de tal, sino que muchos tienen problemas de que se autolesionan, que tal, como Sí, no sí, sé, sí. que eso todo es, al final es el problema de la desesperanza, ¿no? Sí. O sea, en gran parte sí, O sea, muchos problemas que hay hoy en día es eso, o sea, les falta esperanza. Les falta esperanza. También porque el mundo no les sabe dar una verdadera oferta. El mundo les ofrece mil cosas. Claro.
que parecen como que sí es una buena oferta, pero luego ellos inconscientemente o conscientemente, pero muchas veces inconscientemente, experimentan que no les satisface. Entonces, claro, sí hay una falta de esperanza muy grande. Claro. No es siempre el problema, es falta de esperanza, pero yo diría que los jóvenes hoy en día tienen mucha falta de esperanza. Y al final Y los adultos sí, que vemos a los jóvenes mal adultos. nos tienta la falta de esperanza y decir esto se va a acabar y esto es un desastre absoluto. Total. Y no es verdad. Y es verdad que al final, y yo me acuerdo antes de acercarme a Dios que al final vas buscando en el mundo como cosas que te llenen, ¿no? Y vas cambiando, probando tal, y al final es verdad que es que nada te llena, y al final solo le encuentras sentido a la vida cuando encuentras a Dios. Sí. Yo me he dado cuenta de Sí, eso. sí, claro, a mí también Y yo me pasa. creo que el problema de la desesperanza en los jóvenes es que no conocen a Dios. Yo estoy convencida de eso. Sí, desde luego. Al conocer a Dios, la esperanza se abre totalmente y sobre todo el sentido de tu propia vida, saber quién eres. Y al saber quién eres, sabrá que estás llamado, ¿no? También, llamado, valioso, eso claro, es todo. y tu verdadero destino, o sea, que eso hablaremos ahora, ¿no? Pero la esperanza tiene que ver mucho con el futuro, ¿no? Entonces también cuando tú sabes quién eres, sabes a qué estás llamado a llegar, ¿no? Entonces el problema es cuando no sé a dónde tengo que ir, entonces pues no voy a ningún lado, ¿no? Entonces sí, es un tema... Aunque bueno, yo os voy a saltar una chapa muy teórica y muy filosófica, o sea Porque que es ánimo. Bueno, pues vamos. Si no se entiende nada, pues lo siento. Eso da igual, yo si no entiendo le preguntaré sin parar. Anime pregunta. Pues vamos a rezar un poco, vamos a rezar antes Vale, de empezar y luego ya perfecto. empezamos con la catequesis, ¿vale? Venga, nos Se encomendamos a la venga. Virgen para que al menos Vale. ella haga lo que Vale. quiera, pero bueno. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pues ven Espíritu Santo, ven sobre esta catequesis, ven sobre nosotros, sobre Ani, sobre mí, sobre mis palabras, sobre mi corazón, sobre los corazones de todos los que lo puedan escuchar, ahora o más adelante. Que tú abras nuestros labios y nuestros oídos. Te lo pido todo por intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a hablar de la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, así como para aproximarse, yo te miro a ti o miro a la pantalla, que Una es mezcla. lo ideal. Una mezcla, vale, un ojo a cada lado. Sí. Vale. A ver, la esperanza, lo primero es decir que a veces vinculamos la esperanza a una persona con esperanza es una persona súper hiper happy flower, súper guay, súper alegre y súper increíble, y la esperanza no necesariamente tiene que ver con eso. Hay personas más o menos de carácter serio o serias que a lo mejor son personas con una esperanza tremenda, que a lo mejor no tienen mucho humor, pero que tienen una esperanza muy afianzada, muy firme, ¿no? Esto es lo primero. Yo me acuerdo, si habéis visto la película esta se llama Del Revés o Inside Out, que es una película de dibujos animados, que hay un personaje que se llama Alegría, ¿no? Sí. Y a veces nos pensamos que tener esperanza en la vida es vivir como vive ese personaje de Alegría, y no es así. De hecho, una película y una parte muy chula que de algún modo también trata de esto, y no necesariamente es eso. Es verdad que cuando uno tiene esperanza suele tender a tener más alegría que si no la tuviera, pero hay personas muy alegres que están muy desesperadas, y hay personas más serias que tienen mucha esperanza, ¿no? O sea, que no tienen, primero, una ruptura con lo que pueda ser el exterior, ¿no? Sí. El exterior. A mí me impactó mucho un actor, que era como un actor que transmitía mucha alegría, que era el que hizo Flaver, el que hizo, se llamaba Robin Williams. Ay, pobre. Y este se suicidó. Era un hombre que transmitía a mucha gente muchísima alegría, pero luego se suicidó. O sea, ¿qué vivía ahí por dentro, no? Lo digo porque a veces, cuidado con jugar las cosas por fuera, ¿no? Entonces la esperanza es algo que se lleva dentro y que marca nuestra vida. Y es verdad que normalmente cuando uno pasa de no tener esperanza a tener esperanza, lo va a notar en alegría también, o sea, es verdad, pero que no se puede juzgar desde fuera, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema de la esperanza, ¿no? El tema de la esperanza está en que no somos perfectos, nadie es perfecto y necesitamos cosas en la vida. Como necesitamos cosas en la vida y necesitamos conseguir nuestra felicidad, ¿no? Sí, un poco muy teórico me paráis, pero todo el mundo desea ser feliz. Y esa felicidad es lo que nosotros en filosofía llamamos el fin, ¿no? Como nuestro destino, si quieres. O sea, estamos llamados a ser felices y queremos ser felices. Y ese fin que queremos conseguir es, en parte, no de las cosas que nos suceden, sino en parte de las cosas que hacemos. Nuestras decisiones tienen que ir encaminadas a eso, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la esperanza, ¿no? O sea, hacia dónde me encamino yo con mis actos, con mi vida, con mis decisiones, ¿no? Y entonces ahí entra, ¿no? Pues hablábamos antes de que las personas que no saben a dónde tienen que caminar, pues tienen desesperanza, no sé hacia dónde ir, ¿no?
La esperanza tiene que ver mucho con esto. Entonces, primero quiero también como distinguir, ¿no? Distinguir dos cosas que solemos decir de la esperanza. O sea, la esperanza puede ser, aunque es una sola palabra, nos podemos estar refiriendo a dos cosas diferentes. Y aquí entran palabras así como técnicas, pero que lo vais a entender súper bien. O sea, la esperanza puede ser una pasión, y ahora explico qué es una pasión, aunque lo pilláis intuitivamente. Puede ser una pasión o puede ser una virtud. Pero son dos cosas diferentes, aunque lo llamemos igual, son dos cosas diferentes. Entonces, la esperanza puede ser una pasión. ¿Qué es una pasión? Una pasión es una cosa que nos pasa. Pasión, o sea, es algo que me pasa, que me sucede. No es algo que yo hago, es algo que me sucede. Y puede ser, una cosa me puede suceder en el cuerpo, hace frío, me han dado un golpe, algo de ese tipo, o me puede pasar en el alma, pero que no es algo que yo hago, sino que me pasa, ¿no? Y entonces ahí están las pasiones del alma, ¿no? Entonces las pasiones del alma son algunas, ¿no? Y las pasiones del alma, pues eso, no son cosas que hago, sino que son cosas que me suceden. Por ejemplo, me gusta algo, o alguien, una persona, me cae bien, o me enamoro, o me gusta algo, me gusta el deporte. No sé. Ese gusto, ese me gusta, es una pasión. No es algo que yo haya decidido, no es un acto, sino que me pasa. Entonces, la esperanza es una de estas pasiones. Es algo que me pasa. En un sentido es algo que me pasa. Luego veremos la virtud de la esperanza, ¿no? Que es otra cosa. Entonces, es muy chulo lo de las pasiones porque son importantes. Aunque no son cosas que hagamos, son cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Dicen, ¿no? Y aquí vamos a hacer un juego psicológico. Bueno, no es un juego psicológico, pero te voy a preguntar, ¿no? Porque dicen que las 4 pasiones principales es amor, o sea, bueno, amor, sí, es mejor, o sea, lo que me alegra, lo que me entristece, lo que espero y lo que temo, de lo que tengo miedo, ¿no? Esas son 4 pasiones, ¿no? Alegría, tristeza, esperanza y temor, el miedo, ¿no? Entonces dicen que si tú quieres conocer a una persona, pregúntale estas 4 cosas: qué espera, qué teme, qué le alegra y qué le entristece. Ani, te voy a preguntar. Qué horror. ¿A ti qué te alegra en general en la vida? Si preguntas al Padre Pollo, pues dirá, me alegra que gane el Real Madrid. Entonces, así ya le conoces, ¿no? Sí, total. Entonces, ¿qué te alegra, qué te entristece, qué esperas y qué temes? Y a mí me alegra estar con mis seres queridos. Qué guay. ¿Qué te entristece? ¿Qué me entristece? Ver sufrir a los que quiero. No sé, ¿qué temo? ¿Qué temes? Temo alejarme de Dios. Temo alejarme de Dios. ¿Y qué esperas? Y espero... No sé. Espero educar a mis hijos para ir al cielo. Y llegar yo también algún día. Qué guay. Pues yo creo, o sea, con esas 4 preguntas, rápidas, súper rápidas de contestar, ya te haces una idea bastante importante de quién es Ani, o quién es Chema si me lo preguntas a mí o tal, ¿no? Entonces, son pasiones, son cosas que nos pasan, pero que ya van teniendo como un punto importante de quiénes somos. Eso las voy a preguntar yo a usted. Vale, para la próxima esta catequesis si la llegamos a hacer, me parece bien. Entonces eso es el tema, ¿no? Y la esperanza en parte es algo que nos pasa. Cuando de repente siento como una sensación, un sentimiento de que algo lo puedo conseguir o puede llegar a suceder, ¿no? Pero es como un sentimiento, no es algo que yo haga. Y luego entramos en la virtud de la esperanza, que en realidad es lo más bonito, lo mejor. Las virtudes así que son cosas que nosotros hacemos. Son cosas que ya son como una facilidad para hacer algo. Es un hábito, que se dice en filosofía, un hábito. No un hábito de monja, sino un hábito del alma. Es decir, yo estoy habituado a... La virtud es como... Se habla en sentido muy coloquial, ¿no? Pues es un virtuoso del fútbol, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué significa que es un virtuoso del fútbol? Significa que tiene facilidad para jugar al fútbol. Es un virtuoso, no sé, de las manualidades. Bueno, es que él cuando se pone a hacer manualidades tiene facilidad para hacerlo y para hacerlo bien. Pues eso es la virtud, ¿no? Pues hay una virtud que es la virtud de la esperanza, ¿no? Entonces, ¿de qué va, no? La virtud de la esperanza, ¿de qué va? La virtud de la esperanza siempre tiene que ver, igual que, por ejemplo, la virtud del fútbol tiene que ver con un balón y con marcar goles, la virtud, no sé, me da igual, el malabarismo tiene que ver con las cuerdas y con el equilibrio. O sea, cada virtud tiene como algo hacia lo que va dirigido, que en filosofía le llamamos el objeto, ¿no? Es el objeto de esa virtud, es hacia dónde va dirigido, ¿no? ¿Cuál es el objeto, ¿no? de la virtud de la esperanza? Es decir, ¿cuándo se pone en juego la esperanza? ¿Y cuándo se nota que tenemos o no tenemos esperanza? Entonces, siempre, aquí va de nuevo filosofía, pero bueno. ¿Usted estudió filosofía? Sí.
Yo antes de entrar al seminario hice la carrera de filosofía y en el seminario se estudia filosofía también. Pero ¿con qué edad entró en el seminario? Yo entré al seminario con 22 años al terminar la carrera. ¡Anda! Sí. Yo estudié filosofía en Navarra, 4 años. Gracias, pensé que había entrado con 18. No. ¡Qué guay! Yo en mi vocación, en segundo de carrera, vi la vocación, por cosas de Dios no entré inmediatamente y terminé la carrera. Sí, y entonces me encanta la filosofía, es la que me gusta mucho. Yo sacaba notas, a mí me encanta la filosofía también. Yo en bachillerato la suspendía. Sí, pero bueno, luego me gustaba. Gracias. Sí, bueno, pues que suspendía muchas, no solo filosofía. Claro, pequeño detalle, pero bueno, sí, pero me gustaba mucho. Así que nada. Entonces, ¿cuándo se pone en juego la esperanza? ¿No? Va una cosa como muy abstracta, pero que lo vais a entender súper fácil, yo creo. La esperanza se dirige a los bienes, cosas buenas, arduas, es decir, difíciles de conseguir. Ahora lo voy explicando cada una de esas partes. Hacia bienes arduos, futuros, es decir, que no es un bien que tengo ahora, sino que es algo del futuro, y asequible, o sea que en cierto modo es posible de conseguir, no es imposible. Voy a explicar cada cosa. O sea, la esperanza siempre se dirige a cosas buenas, cosas que yo entiendo que me van a ayudar o que son buenas para mí o para otros, pero siempre son cosas buenas. Yo no puedo tener esperanza y es súper evidente, yo tengo esperanza de tener cáncer. Claro. No tiene sentido. O sea, la esperanza siempre es hacia cosas buenas. Sí. Futuras, porque si, por ejemplo, una cosa buena, me encanta los bocadillos, el bocadillo de chorizo, y estoy disfrutando el bocadillo de chorizo, eso es un bien que tengo ya. Yo no tengo esperanza de comer el bocadillo de chorizo, porque ya lo estoy disfrutando. Yo tengo esperanza de algo que no he conseguido, sacarme la carrera, por ejemplo, o es algo futuro siempre, claro, ¿no? Claro. Nunca tengo esperanza de algo que ya tengo. Entonces, la esperanza siempre va sobre cosas buenas, del futuro, arduas, es decir, difíciles de conseguir, porque si yo no tengo el bocadillo ahora, pero tengo la cocina ahí, y sé que me basta hacer un camino para comer el bocadillo, eso no tengo esperanza, o sea, yo sé que lo consigo en un momento. La esperanza es cuando es algo difícil, pero posible, asequible. No puede ser, o sea, yo no tengo esperanza de aparecer ahora mismo inmediatamente en China, porque es totalmente imposible, 100% imposible. Entonces, la esperanza va siempre sobre este tipo de cosas, ¿vale? Esto a mí me parece importante como entenderlo, ¿no? Entender que la esperanza va de esto, ¿no? Entonces, a mí cuando yo entendí la virtud de la esperanza, me lo explicaron un chico que me explicó cómo lo entendió él, la virtud de la esperanza, ¿no? Cómo funciona y por qué es tan importante. Y me lo explicó con este ejemplo, ¿no? Hubo un año que fuimos a Fátima, el año 2014, que fue famoso ese año por las lluvias. Se hace una caminata, una peregrinación que hacemos, ¿no? Con jóvenes, con JRC. Y entonces hacemos una caminata pues, de varias horas hasta Fátima, ¿no? El día que llegamos. Y entonces ese día llovió, o sea, tremendo. Cualquiera que haya estado en Fátima 2014 se acordará de la lluvia. De hecho, predicó la vigilia el padre Miguel Garrigós, que conoces de sobra, y se hizo famosa su predicación porque fue el año de la lluvia inteligente, ¿no? Él bautizó aquella lluvia como lluvia inteligente, porque era una lluvia que tú estás totalmente empapado, pero si debajo del sobaco había una zona que estaba seca, había una gota de lluvia, ¿no? Que giraba tal y te empapaba. Esto dijo Miguel, ¿no? En esta, ¿no? O sea, realmente acabamos totalmente empapados en una lluvia torrencial, paramos en un sitio con viento, que ¿por qué paramos aquí? Y estamos así, o sea, terrible, ¿no? Y entonces este chico que entendió la esperanza ahí explica, dice, claro, yo entendí la esperanza cuando supe que toda esa gente, ¿no? 700 jóvenes, empapados, o sea, pasándolo fatal, un frío que te mueres. Dice, siguen caminando porque saben que al llegar va a haber un plato de sopa caliente, una ducha caliente que se van a poder secar y tal. O sea, si no supieran que al llegar va a haber esa recompensa o va a haber eso, es que no caminaban. Pues en la vida es así. Nos movemos y actuamos porque tenemos esperanza de algo. Por eso la esperanza es tan importante. La esperanza realmente es motor. O sea, es motor en el sentido más literal, quizás. Es más importante probablemente la caridad, ¿no? La esperanza es una de las 3 virtudes teologales, ¿no? Que es una de las más importantes, fe, esperanza y caridad, ¿no? Y probablemente la más importante es la caridad, ¿no? Pero es verdad que a nivel de motor, a nivel de hacernos vivir, la esperanza es necesaria, o sea, es esencial. Pero entonces se puede tener esperanza sin Dios. En esperanza, claro, aquí habrá que distinguir. Se puede tener una esperanza humana. Claro. Por ejemplo, tengo esperanza de sacarme la carrera, aunque sea muy difícil. Tengo esperanza de... Entonces hay una cierta esperanza ahí que no tiene que ver directamente con Dios. Pero la esperanza más importante y la que da, por tanto, un motor mucho más poderoso que no se detiene es la esperanza teologal, que es la que tiene que ver con Dios, ¿no?
es la que tiene que ver con Dios. Pero sí, hay esperanzas a nivel humano, a nivel eso, la carrera, y es súper importante esa esperanza también. Claro. Incluso sin Dios, entre comillas, la esperanza es súper importante. Lo que pasa es que al final todo llega a su fin y al final siempre acabas necesitando la esperanza de Dios, ¿no? Claro, el tema es ese, o sea, porque el tema es, o sea, y ahí ya entro a explicar, ¿no? Que es porque la esperanza teologal, ¿no? O sea, la esperanza verdadera, ¿no? La esperanza verdadera lo que hace es que me hace esperar el cielo, que es un bien, es una cosa buena, es futura, no estoy en el cielo, y tengo esperanza cuando la veo como algo asequible, y es arduo. ¿Arduo en qué sentido? ¿Es difícil en qué sentido? En el sentido de que no es o sea, yo no puedo caminar de aquí a esa pared y ya llego al cielo, sino que hay como una serie de dificultades, o hay una serie de cosas que se me ponen entre medias, ¿no? Por eso es un bien futuro arduo, y en la medida en que yo veo ese bien posible arduo, ese cielo, lo veo como posible, digo, yo a lo mejor puedo ir al cielo, quiero ir al cielo. Entonces ahí es cuando surge la esperanza, ¿no? La esperanza del cielo. Las tres virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad, igual que os hablaba antes del objeto, ¿no? Es como si un destornillador, ¿qué tiene como objeto un destornillador? Los tornillos, o sea, va para los tornillos. Una cuchara para las cosas líquidas que puedes comer, ¿no? Pues las virtudes tienen su objeto, hacia dónde van dirigidas. Y las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, tienen por objeto a Dios mismo. A Dios mismo. Esto es como muy bonito, porque otras virtudes pues van destinadas a otras cosas. No sé, la fortaleza. La fortaleza es una virtud muy importante que no busca a Dios mismo, sino aguantar las dificultades, los golpes en la vida, las dificultades, los problemas. Entonces, ser fuerte, aguantar y tal. Eso es la fortaleza y es muy importante. Pero no va dirigida a Dios mismo. En cambio, la caridad, la fe y la esperanza van dirigidas a Dios mismos. La fe es creer en Dios y ver a Dios en mi vida. La caridad es amar a Dios mismo, con el mismo amor de Dios, y a los demás amarles con el amor de Dios. Y la esperanza es esperar a Dios mismo, que es el cielo, ¿no? Entonces, son virtudes que van como dirigidas totalmente a Dios. Por eso son tan importantes, ¿no? Y entonces, claro, al final la esperanza que más motor nos va a dar es la esperanza teologal. ¿Por qué? Porque al final el hombre descubre, ¿no? Lo decía San Agustín, ¿no? Mi corazón está inquieto, ¿no? Y permaneceré inquieto hasta que descanse en Dios. En el fondo, porque es lo único que puede colmar nuestra vida. Entonces, uno descubre que vivo, pero ¿vivo para qué? Y sí, puedo vivir para sacarme la carrera, perfecto. Tengo esperanza de que me voy a sacar la carrera, y eso me va a aportar ciertas cosas. Pero el corazón está anhelando más. Entonces, uno se da cuenta de que, perfecto, he llegado hasta aquí, pero es que no me basta llegar hasta aquí. Esto es como cuando has conseguido llegar a un sitio y dices, ya, ¿llega qué? Pues qué rollo, esto no es tan bueno como yo me creía. Entonces, en el corazón, como está pidiendo caminar más lejos, la esperanza humana se queda muy corta. Incluso aunque tengas esperanza humana, se queda muy corta, ¿no? Por eso es tan importante también esa esperanza teologal, ¿no? Que es muy bonito porque la esperanza teologal, aunque lo que espera propiamente es el cielo, y la esperanza es de ir un día al cielo, yo tengo esperanza de ir un día al cielo, ¿no? Y que Dios me ayude y tal. Se extiende, ¿no? Como por extensión, se extiende a todas aquellas cosas que me ayudan a mí para ir al cielo o para que otros vayan al cielo. Por eso yo puedo tener esperanza con esperanza teologal que un amigo mío haga un retiro de Emmaus, por ejemplo. Esa esperanza, si yo espero, pues es esperanza teologal. O sea, es decir, porque es una de las cosas que conducen a esa persona para ir al cielo, ¿no? Entonces se extiende a cosas muy pequeñitas también la esperanza teologal, a detalles muy tontos, ¿no? Pues que mi hijo haga no sé qué, o me escuchen esto, o entienda esto. Tengo esperanza que lo llegue a entender. Eso pues es esperanza teologal, ¿no? Es una virtud súper, súper, súper importante, o sea, muchísimo, ¿no? ¿Cuándo se ve a prueba la esperanza? Cuando yo ese bien futuro, de repente lo empiezo a ver como imposible. No es posible, no es posible. Claro, esto no es un problema cuando ese bien realmente es imposible. Pues no es un problema, porque realmente es imposible. Pero cuando un bien posible, de repente tú lo empiezas a ver como imposible, ahí llega el problema. Y ahí entra la desesperación, que es uno de los dos enemigos de la esperanza. La esperanza tiene dos enemigos, la desesperanza y la presunción. Los dos son enemigos, ¿no? De la esperanza. Porque la esperanza es esperar. ¿Cómo llegamos a esperar nosotros? Es decir, ¿cómo hago yo? O sea, ¿por qué yo veo algo como posible? Sacarme la carrera, por ejemplo. Porque yo veo que soy capaz de conseguirlo. Es decir, yo sé que tengo la capacidad de saltar un muro. Bueno, yo sé que tengo la capacidad física de saltar ese muro, entonces sé que puedo saltarlo y tengo esperanza. O bien porque yo puedo hacerlo, o bien porque sé que me pueden ayudar otros. Entonces, eso también nos da esperanza. Saber que hay otros que me ayudan. A lo mejor yo no tengo la capacidad de saltar el muro, pero sé que alguien me puede ayudar
Y entonces tengo esperanza. Esto es porque es importante, porque explico esto. Porque para ir al cielo nosotros no podemos. Claro. Para ser santos no podemos. Buah, pues desesperanza. No, porque contamos con la ayuda de Dios. Y es una ayuda infalible. Es una ayuda infalible. Y ahí es donde está la clave de que nuestra esperanza como cristianos es infalible. O sea, es invencible, ¿no? De Abraham se dice, ¿no? Creyó contra toda esperanza. ¿Por qué creyó contra toda esperanza? No contra toda esperanza, sino contra toda esperanza humana. Contra toda esperanza humana. Hay cosas que a veces humanamente son imposibles, pero para Dios no. Eso es súper importante y es la base de la esperanza, es la fe. O sea, tener una fe fuerte. Porque me hace entender que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso y que por tanto tiene el poder para hacer lo que yo no puedo. No, es que esto es imposible. O sea, hemos intentado 1000 veces que mi hijo se convierta. O me es imposible ser santo. Lo he intentado 1000 veces. No consigo luchar contra este pecado. Me ha vencido 357.000 veces. Es imposible. No, no es imposible. Nuestra esperanza, la esperanza nos hace ver que Dios puede realmente hacer eso y vencer eso. Entonces, uno ve los santos totalmente impregnados de esperanza. Hubo una instacatequesis aquí tuya muy buena sobre San Claudio de la Colombiera. Sí, que la dio Javi Cuello. Yo es la única que he visto y lo siento, no te sigo, no tengo Instagram. Pero esa la he visto. Esa la he visto. No puedo tener Instagram. Si tiene YouTube. No tengo Instagram. Bueno, hay alguna de solo en YouTube, pero no tengo Instagram. Pero las tengo en YouTube. No tengo. Pues entonces seguramente la vi ahí. Y habló de San Claudio, ¿no? Sí, y San Claudio tiene una oración que es brutal porque se coge la esencia de la esperanza cristiana, la esperanza más verdadera, y lo hace en una oración que se llama Acto de Confianza de San Claudio. Es brutal esa oración, es tremenda. Creo que la he leído. Es posible. ¿Cómo es? Es buenísima. Bueno, es una oración un poco larga, no es como la de María, es un poquito más larga. Pero él va diciendo, aunque yo pierda la salud por una enfermedad, aunque yo pierda la gracia pecando, no por ello perder la esperanza, porque tú me has confirmado en la esperanza. Y va como repitiendo esta idea de que tú me has confirmado en la esperanza. Y dice, he visto caer las columnas del firmamento. O sea, es decir, he visto caer a los más virtuosos. Dice, pero no por eso voy a perder mi esperanza, porque tú, Señor, eres mi esperanza. Porque si yo tuviera que tener esperanza porque yo veo que yo soy muy capaz de hacer las cosas, o porque tengo una gente alrededor que son increíbles, ¿no? Es que conozco a un sacerdote que es increíble, y entonces con él todo va a salir bien. O conozco a un padre de familia que es increíble, con él va... Claro, cuando yo pongo mi esperanza en cosas humanas, eso se puede caer. Cuando compruebo que eso se cae, ¿qué me pasa? Que digo, pues nadie puede, porque si este no ha podido, nadie puede. Entonces pierdo la esperanza. O cuando yo he puesto mi confianza en mis propias... yo me voy a esforzar muchísimo para salir de este pecado, cosa que hay que hacer, hay que esforzarse, ¿no? Pero cuando yo pongo mi confianza en eso, ¿qué pasa? Que cuando caigo, porque el demonio me derriba, no solo caigo yo, sino que caen mis esperanzas. Porque como yo pensaba que yo iba a ser capaz, como me ha demostrado que no soy capaz, lo lógico, pues es que no puedo, no hay esperanza. Cuando yo pongo mi esperanza en solo Dios, yo me esfuerzo por no pecar, por ser santo, por ejemplo, cuando el diablo me tumba a mí, y yo he caído, pero mi esperanza sigue en ti, porque mi esperanza es Dios. Por eso San Claudio dice, yo puedo perder incluso la gracia pecando, cosa que un santo nadie quiere, un santo menos, no es que él, y aún así no perderé mi esperanza. Esto le pasa a mucha gente, he caído, me hundo. He caído, me hundo. ¿Por qué? Has puesto tu esperanza en ti mismo. En ti mismo. Entonces, es compatible el dolor de los pecados por haber caído con la esperanza total de que el Señor me va a sacar. O sea, el Señor me va a sacar de aquí. ¿Sabes? Entonces, la esperanza realmente es una virtud, realmente es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ve como muy atacada la esperanza? Sobre todo con eso, cuando solo confío en mis propias fuerzas, entonces, claro, solo puedo medir la esperanza según mi capacidad, pero entonces es muy pequeño, es muy poco lo que yo puedo hacer. En cambio, cuando yo aprendo a meter en la esperanza no solo mi capacidad, sino la capacidad de Dios, claro, mi esperanza se vuelve infinita, una esperanza contra toda esperanza, ¿no? O bien, cuando en cosas que tengo que hacer yo, es lo que te he dicho, la presunción. Cuando yo creo que puedo hacer más de lo que yo puedo hacer, ahí entro en presunción, y eso va contra la verdadera esperanza, porque la verdadera esperanza mira la capacidad que yo realmente puedo hacer, y entonces me ve capaz o la ayuda de otros. Pero cuando hay alguien que es presuntuoso, se piensa que puede más, esto yo lo perfecto. Claro, ¿qué pasa? Que va a comprobar muchas veces que para el destino verdaderamente importante, que es el cielo, no se puede. No puede, ¿no? O para cosas realmente importantes tú solo no puedes. Entonces
te atacan y terrible, ¿no? Bueno, como muy teórico todo esto. No, es sé, súper ¿qué tal va la cosa? interesante. Bien. ¿Qué tal va la cosa? Sí, nada, estaba viendo a ver si como hay ruido, pero se oye bien, yo creo. Sí, no sé. Bueno, no sé. No, está súper interesante, padre Chema. Entonces, así, lo más importante de la esperanza yo creo que es esto, es una virtud. Si quieres, también te añado que la virtud de la esperanza, la importante para nosotros, que es la esperanza eterna que espera el cielo, no es como el resto de virtudes. El resto de virtudes, las cardinales, las que no son teologales, ¿quieres que cierre? Igual cierro. Voy a cerrar, a ver, un segundito. Voy a encender la luz. Ahí está aquí. Igual, nos hemos ido un segundo, ya está. Sí, los de un grupo de aparte que se llama Feliz, que es una maravilla. ¿Qué es eso? Es muy bonito. ¿Qué son? Nunca lo había oído. Pues es un grupo que han empezado de gente que tiene algún tipo de discapacidad o de retraso para sus familias. Y entonces vivir la fe como en comunidad de ellos es como muy bonito. Sí, muy chulo. Una cosa más de la parroquia. Entonces, bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero bueno, no me acuerdo. Pero bueno. Pero da igual, pasamos a otra. La presunción y tal, sí. La presunción. Pero bueno, eso. Entonces, claro, ya, iba a explicar que por qué, que hay una diferencia, ¿no?, de la virtud de la esperanza con otras virtudes, ¿no? Que hay otras virtudes que para mejorar en ellas tienes que entrenarlas, tienes que practicar. ¿Cómo hago para tener fortaleza o templanza, que son virtudes, ¿no? Pues tengo que hacer actos de fortaleza y templanza, me tengo que entrenar. Al principio no me va a ser fácil, pero tengo que entrenar la fortaleza, ¿no? Entonces, cuantos más actos de fortaleza hago de templanza, ¿no? Por poner un ejemplo de templanza que es fácil, la templanza es cuando yo me contengo, no me lanzo a por una cosa que es buena, pero que no me conviene a lo mejor ahora, ¿no? Con la comida es el típico ejemplo, ¿no? O con el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, son cosas que son buenas en sí mismas, pero que por lo que sea ahora no conviene. Entonces, la templanza es lo que me ayuda a ser dueño de mí mismo, a no dejarme llevar. ¿Cómo hago para ser templado? Es que yo me dejo llevar por la comida o por la bebida. Pues, bueno, un día hago un acto de templanza y me controlo, con algo sencillo y fácil, ¿no? Entonces, entreno, pum, lo hago, lo consigo. Cuando he conseguido con algo pequeño, lo vuelvo a hacer, ¿no? Y vuelvo a practicar. Y a medida que voy haciendo actos de templanza donde triunfo, donde me va saliendo bien, me voy haciendo más templado. Y entonces cada vez me es más fácil ser templado con cosas más difíciles, hasta el punto de que una persona muy templada, si no conviene por lo que sea, puede llevar 2 días sin comer, tiene un plato de comida ahí que increíble, súper suculento, pero es de una persona pobre que lo necesita. Y entonces, claro, tú a lo mejor sabes que es para él, pero si no eres templado, te lo comes porque no aguantas tu hambre, ¿no? Pero una persona templada es, pues, aguanto, ya comeré mañana, o lo que sea, ¿no? Entonces la templanza se entrena, igual que la fortaleza, la justicia, la prudencia, todas las virtudes humanas. Pero la fe, esperanza y caridad... Es difícil, ¿eh? Sí, es un entrenamiento que es necesario. Es necesario, pero sí. Es bonito, ¿no?, también crecer en eso. Sí. Y cuando uno ve que va creciendo en virtudes, también es satisfactorio, muy satisfactorio. Sí. Aunque evidentemente Pero yo no... creo que no entreno nada de eso. Ah, pues podrías. Igual sí que lo haces si no lo sabes. No sé. Igual sí que lo haces si no lo sabes, pero... O igual no lo haces. Nunca había oído lo de entrenar las virtudes. Las virtudes. Claro. Me Sí. lo plantearé. A ver, en el fondo, por ejemplo, a un nivel como muy humano, pero cuando una persona quiere dejar de fumar y dice, pues venga, pues voy a bajar de una cajetilla a 10 pitis al día. Ahí está entrenando la virtud de la templanza, por ejemplo. Claro. O sea que en realidad es más común de lo que pensamos, aunque seguramente debería ser más común de lo que de hecho es. Y con otras virtudes, la prudencia, la justicia, ser justos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con la fe, esperanza y caridad? Que no hay entrenamiento que puedas hacer para crecer en ellas. Es imposible. No hay un modo de conseguir fe, esperanza y caridad ensayando y practicando. Solo te los puede dar Dios. Solo te la puede dar Dios. Por eso la fe, esperanza y caridad es algo que hay que pedir. Esto con la fe se nota también muy fácil. O sea, ¿cómo hago para creer en Dios? O sea, ¿hay algún modo o un truco para enseñarle a la gente, o un razonamiento filosófico que te lleva al... No. Incluso aunque le hagas un razonamiento súper bueno filosófico que va en dirección de demostrar que Dios existe, y la persona incluso entenderlo, a lo mejor sigue sin creer en Dios. Porque la fe es un don, la esperanza es un don, la caridad es un don. Pero entonces hay que pedirlas. Y entonces cuando por ejemplo, la esperanza hay que pedirla. Hay gente que te dice, vale, si la fe es un don, ¿por qué a mí me la da y por qué a ti te la doy a mí? Porque Dios te ha dado a ti el don y tú crees y a mí no me la doy y yo no creo. Claro. Pues ¿A hay... qué le contestas a esa gente? Primero, es un misterio. Yo lo que respondo cuando me han dicho eso es, pues mira, es un misterio para mí también, y tampoco lo entiendo, en parte.
Y luego hay que ver, porque a ti te pueden dar algo y tú no recibirlo. No querer recibirlo, no haber estado atento, no haber estado atento. A veces no es porque yo haya sido una persona, me ha mandado el don, Dios me ha querido dar fe y yo, a lo mejor no he estado atento a esa oportunidad y ha sido una oportunidad. Esto pasa, por ejemplo, se muere un ser querido, por ejemplo, y eso te remueve. Una persona a lo mejor que no cree en Dios y de repente eso a lo mejor le remueve un poco y es una oportunidad que Dios te está dando para convertirte, para pensar en la muerte, para pensar en la vida eterna. Y eso es una oportunidad, cógela. Claro, pero tú puedes no cogerla sin pasar y enfadarte con Dios. Está, yo me enfado. Somos libres al final, ¿no? O sea, la mayoría de acciones que hacemos son libres. Entonces, claro, nuestra libertad también nos dirige un sitio hacia otro. Entonces yo con mis acciones a veces me cierro. Y luego también es verdad que Dios tiene sus caminos y su providencia. Esto también es verdad, ¿no? O sea, decir que a lo mejor Dios está reservando darte ese don más adelante. Eso puede ser, es un misterio. Ahora, hay que estar abierto. Cuando llegue el Señor a darme el don de la fe, estaré vigilante para recibirlo. Estoy en búsqueda. Y con la esperanza es igual. Hay que pedir la esperanza. Y hay que pedirla mucho. Juan Pablo II, en el año 2003, que estaba ya muy mayorcito, vino a Madrid y ya estaba cuatro vientos. ¿Tú estuviste? Sí. Yo también. Lo que pasa es que solo me acuerdo del calorazo que hacía y de que mi madre tenía o mis tíos tienen unos bollos de chocolate y cuando los sacamos estaban totalmente fundidos. Yo no pensaba mucho en el Papa. Claro. No, yo tampoco. Yo No estaba ahí, pensaba mucho en el Papa, estaba ahí amargada de que me hubiesen obligado a estar ahí. Claro, seguramente yo también estaba igual, sí. No me acuerdo mucho. Pero sé que luego el Papa... O sea, pues era un niño. ¿Esto qué año fue? Por favor, 2000, yo lo hemos dicho en el 2003. Años, en el 2003. Yo tenía 12 años. 12 años, claro. Entonces, pero luego me enteré de una frase que dijo el Papa Juan Pablo II ahí, que dijo, no os dejéis desalentar por el mal, dijo. Me parece que es una frase muy fuerte, porque el mal, las cosas malas que suceden, siempre tienen un doble efecto. Lo malo y un veneno que lleva detrás. Lo malo, por poner un ejemplo, te voy a poner ejemplos aquí de la parroquia. Un joven que ha estado en la parroquia y tal, que hemos cuidado, que hemos transmitido fe, de repente se pira y se da a la mala vida, ¿no? Y se hace criminal, delincuente, drogadicto, por ejemplo, ¿no? Vale, eso es algo malo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué le puede pasar al catequista o al cura? Primero, he recibido el golpe de lo malo, este chico ha recibido un mal tremendo, se ha ido, hemos perdido a alguien. Y segundo, viene el veneno de lo malo, que es la desesperanza. Qué mal, en plan, no sirve de nada seguir ayudando o seguir intentando, no sirve de nada, porque después de 10 años se ha perdido, no ha valido para nada. Pero ese no ha valido para nada, si te fijas, no es lo mismo que el mal, es otra cosa, pero siempre va junto. O sea, las cosas malas siempre traen el veneno detrás de la desesperanza, del no sirve para nada, qué desastre, ya está, ¿no? Todo esto, ¿no? Por eso Juan Pablo II dijo, no os dejéis desalentar por el mal. Es decir, te pueden pasar cosas malas, no te dejes desalentar por ellas, ¿no? Porque Dios es fuerte, porque Dios tiene un poder, porque Dios tiene sus caminos, porque hay que fiarse no de los criterios humanos, sino de la providencia de Dios, que sabe, ¿no? Y para eso también es para nosotros importante meditar mucho y considerar en nuestra vida cuándo Dios ha actuado y cuándo Dios ha estado grande, y no olvidarlo, guardarlo en el corazón, como la Virgen María, ella guardaba estas cosas en su corazón. Guardarlo en el corazón, ¿por qué? Porque cuando llegue el momento de que todo va mal, yo podré recordar, oye, no, que hubo un momento en el que todo iba mal, pero Dios me ayudó. Por tanto, si lo hizo, pero esto es como muy psicológico y muy lógico. Si Dios en otro momento me ayudó y lo hizo bien, ahora también puede. O sea, es como muy racional. Entonces, para la esperanza, para tener esperanza, es muy importante guardar en el corazón las cosas buenas que Dios, la experiencia que yo he tenido de Dios buena. Porque eso me afianza. Es como, el equivalente es como si yo soy una persona en baloncesto, ¿no? Que sé que si tiro siempre tiros desde la mitad del campo y meto uno, y meto otro, y meto otro, y meto otro, claro, yo cuando voy a tirar uno, yo voy súper motivado, porque sé que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo experiencia de que lo he conseguido. ¿Jugaba al baloncesto? Sí, me gusta mucho. Es que es súper alto. Sí. Bueno, si jugara no tanto, pero... ¿Cómo que no? Sí, cuando tú ves un partido de baloncesto profesional, los más bajitos de ahí son de mi estatura. Ah, sí. Claro, tú me ves aquí, soy de los más altos de aquí, ¿no? Pero en un campo de baloncesto sería de los más bajitos. Qué gracia. Sí. Entonces, claro, cuando tú sabes que has hecho algo 1000 veces, cuando vas a hacerlo vas sobrado. Y como vas sobrado también te sale mejor, porque vas confiado, ¿no? En cambio, con una persona, es que yo nunca me ha salido. Una vez, esto es tremendo, pero esto tiene que ver con la esperanza. O sea, hice una prueba en un colegio, ¿no? A ver cómo era, si me acuerdo. Era... ¿Qué hizo? No, un experimento que sé que se hizo.
Entonces pusieron como una prueba de estas de que hay una prueba que es como que te ponen las letras de una palabra como en desorden, ¿no? Y tú tienes como que descubrir la palabra que hay ahí ordenando las letras y tal. Bueno, entonces hice una prueba con varias de esas a muchos alumnos de clase. Y aleatoriamente les dijeron que les habían dado las mismas a todos, pero no era verdad. A unos les habían dado unas muy difíciles y a otros unas muy fáciles de solucionar. Entonces, bueno, tenéis la libertad de solucionarlo. A los 20 segundos, venga, ¿quién lo ha conseguido? Y levantan la mano los que tenían la fácil, ¿no? No sé qué. Entonces, lo vuelven a hacer y les vuelven a dar otras. Y vuelven a dar a los mismos que les han dado la fácil, le dan otra vez una fácil y a los mismos que han dado difícil, una difícil. Entonces, venga, pitan otra vez, tiempo terminado, ¿quién lo ha conseguido? Y levantan la mano los que lo han conseguido. Entonces, unos lo han conseguido. Entonces, van al tercer intento y les dan el mismo grado de dificultad a todos. Pitan, ¿quién lo ha conseguido? Pues la mayoría de los que lo consiguieron fueron los que habían tenido las fáciles antes. Sí. Claro. Claro, porque No porque sean más inteligentes, sino porque estaban muy confiados, porque tenían esperanza. Claro. Sabían que eran capaces de conseguirlo. Y los otros estaban desesperados. Y a lo mejor uno de los que no había conseguido era más inteligente que otro que sí. Claro. Pero como estaba desesperado, ¿por qué? Porque tenía esperanza o desesperanza, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos experiencia de que Dios actúa en nuestra vida, luego me es más fácil acordarme de eso. Por eso es importante cuando Dios actúa fuerte, guardarlo en el corazón. Porque en los momentos de dificultad es lo que me va a dar esperanza. Sí, es ¿no? verdad. Es verdad. O sea que la esperanza es súper chula, es muy guay la esperanza. A mí me gusta hablar mucho de esperanza porque creo que es lo que para los cristianos, para el mundo en general hay otras cosas, pero para los cristianos creo que estamos siendo muy tentados de desesperanza. O sea, de ver cómo intentamos mil cosas, el mundo va totalmente en contra, es imposible. Y entonces se nos empieza a aparecer el reino de Cristo como imposible. Sí, es que pero no es imposible. Ahí está la fe y la esperanza. Está todo tan mal que dices... Si tenéis alguna pregunta, abajo a la derecha en la viñeta de la interrogación, que ya veo que hay una, Sí, porque además yo ya no tengo nada más que decir. Ya se acaba su catequesis. Sobre la esperanza no se me ocurre nada más. O sea. No, pero ha estado fenomenal. Es verdad que es que están las cosas tan mal y vamos tan a contracorriente. ¿Cómo se llama el padre? Dice... Esto es lo mejor, cuando das una charla de media hora sobre un tema y te preguntas sobre eso. Chema, José María, Chema, don José María, Chemita Curita, Chemi. Se llama Chema y es de Madrid. Aunque es ya casi toledano, talaverano, sí, soy madrileño y talaverano al mismo nivel, totalmente. Sí. ¿Quiere contar su conversión? No sé si te da tiempo, ¿no? Tienes una alabanza ahora y tal. No, venga, cuéntela. Así, un resumen rápido. Ostras, tú no sé si me da tiempo, no sé. O sea, que cuente mi conversión. Es una cosa rápida. O sea, él estaba estudiando en filosofía, ¿no? Filosofía, acabó la carrera. Sí, yo acabé la carrera, sí. ¿Y cómo le dio de repente con la llamada? Fue en Medjugorje, ¿no? En Medjugorje fue mi conversión. Que hemos estado en junio, ha sido brutal. Muy guay, ¿verdad? ¿Te ha gustado Medjugorje? Bueno. Pero me ha encantado. Es un lugar especial, es un lugar muy especial. Brutal, y además yo iba súper como con cero expectativas, Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de Medjugorje? Pues sin duda, o sea, me dejó súper tocada, en plan que lo echo de menos, pienso un montón, las noches con la Virgen arriba. El Podro, el monte, hay un monte que se llama Las Apariciones, que puedes subir por la noche. Es muy guay porque en Medjugorje cada una de las cosas buenas que tienes, que el lugar de la aparición está sin tocar, o sea, es un monte y está igual que en el momento de las apariciones, no hay ninguna capilla, no hay nada. Y eso la verdad es que a mí me gusta. Y es un lugar de mucha paz. Por la noche es brutal. Es lo mejor. Pues me encantó. A mí lo que más me gusta de Medjugorje probablemente también son las adoraciones al Santísimo que hacen abajo en la explanada. Y luego subir por la noche. Yo siempre que voy subo todas las noches. Sí, yo es que soy muy solitaria, entonces las aglomeraciones me agobian. ¿Pero no te pareció que era como si estuvieras sola en la adoración? No, sí. al final había... Sí, al final había mucha gente. Las adoraciones me gustan. Lo que pasa es que yo me cuesta un montón concentrar, entonces necesito muchísimo silencio y como estar muy, no sé, me cuesta mucho concentrarme, creo que tengo déficit de atención. Pero me encantó Medjugorje. Lo que pasa es que había oído hablar tanto en Medjugorje y de todas mis suegros, toda la gente con Medjugorje para tal, que me daba como pereza, ¿sabes? Y iba como con cero expectativas y la verdad es que me dejó, me encantó, me pareció un sitio súper especial y de verdad que está la Virgen, que es brutal.
Total. Es un lugar de gracia, al margen de las apariciones que la iglesia está esperando para dar una Total. palabra, pero al margen de si son verdaderas o no las apariciones, es un lugar de gracia indudable, o sea, indudable. Increíble. Un Y sitio Dios da un montón de cosas. súper bonito. Así que podéis ir, los que no hayáis ido, aunque muchos habrán ido, que ya ha ido mucha gente. A mí igual. Preguntas. ¿Cómo fue su discernimiento? De vocación, de sacerdocio, claro. Pues lento, fue lento. O sea que. No. Claro, poco a poco. O sea, bueno, yo haciendo ejercicios espirituales en segundo de carrera, vi mi vocación. ¿Ignaciano? Sí, ¿Y ignaciano. porque ya estaba acercándose a Dios? Claro, yo me convertí. Cuando yo tuve mi toque fuerte fue con 17 años, que era un chaval igual. Pero es verdad que para mí fue un. ¿Fue cuando Javier llegó? Sí, fue la primera vez que fue muy duro. Esto fue con 17 años. Entonces, para mí eso supuso un cambio muy fuerte, desde luego, para mí, total, un cambio total, radical. O sea, Y empezó a ir a... 180 grados se me queda corto, o sea, no sé, es que es un cambio totalmente, es un cambio. Entonces, eso ahí. Y luego ya fui a la universidad. Pero no se planteó ser sacerdote ni nada. Sí, o sea, desde muy al principio, una monja, al poco tiempo de convertirme en una monja, me dijo, oye, tú tienes cara de fraile, porque yo me convertí gracias a unos religiosos y religiosas. Y entonces una vez me dijo, oye, tú tienes cara de fraile. Entonces en ese momento de repente fue como, ostras tú, o sea, además de filosofía, ingeniería, además de cosas, o sea, existe la posibilidad de ser fraile. O sea, yo digo cuando lo cuento a veces que claro que yo sí sabía que existían los sacerdotes o los frailes, los sobrevivientes, o sea, los veía, o sea, no sé, yo me convertí gracias a ellos. Pero es como un personaje, no sé, es como un personaje de una novela, o sea, está ahí, pero el protagonista no es fraile, o sea, no sé, es algo que está ahí, ya está. Y de repente, cuando me dijo esa frase, fue como, ostras, sí, a lo mejor. O sea, es una posibilidad. Entonces yo, como ya acababa de empezar a creer en Dios, pues me empecé a preguntar lo que Dios quería. Entonces, en ese proceso, como no tenía claro, empecé la universidad, empecé filosofía, y allí, en un grupo de jóvenes, conocí al Padre Santi, yo conocí al Padre Santi allí. ¿Dónde? En Pamplona, claro. Pero ¿y fue fácil en la carrera de filosofía? Era una universidad privada por la carrera. La de Opus Dei de Navarra, sí. Vale, sí, porque si no es pero es súper bonita, no, pero súper bonita. Por eso, bonita. porque si la hacen en una universidad pública... Yo quería en Madrid, de hecho, yo prefería en Madrid, claro. Porque me gustaba mi ambiente, me gustaba... Claro, pero sí, es diferente. Sí, pero también me gustaba la guerra, no sé, pero agradezco muchísimo el haber ido a Navarra a estudiar. Y entonces ahí, con un grupo de jóvenes, propusieron hacer ejercicios espirituales en segundo de carrera, cuando estaba en segundo. Y en esos ejercicios espirituales de silencio 5 días, ahí el Señor entró a fondo y me lo dijo clarísimo que sacerdocio, no era sacerdote. Y desde entonces no he dudado. Y luego ya empecé a discernir, porque contaba en discernimiento, empecé a discernir ser sacerdote, pero ¿dónde? ¿No? Porque yo conocía a los frailes, quería con los frailes, era lo que más me tiraba, pero había algo que no sé por qué no. Y entonces fui viendo hasta que al final entraba en la hermandad y he hecho los votos en la hermandad y Dios parece... Pero y acabó y decidió acabar su carrera, ¿no? O sea, yo acabé la carrera porque no tenía claro el lugar donde yo tenía que ser sacerdote. Si yo en segundo de carrera, que es cuando vi la vocación, hubiera tenido claro que tenía que entrar en la hermandad, que es donde estoy ahora, hubiera entrado en la hermandad en segundo de carrera. Claro. Si yo hubiera visto claro que era con los franciscanos, hubiera entrado. Si yo hubiera visto claro que era... O sea, el tema es que yo veía sacerdote y no sabía dónde. Pues y de todas formas, para ser sacerdote le hacen estudiar filosofía igualmente. Claro, ¿no? por eso yo luego en mi seminario estuve menos tiempo, porque me convalidaron 2 años enteros. Pues de verdad que tiene cara de fraile, ¿eh? ¿Tengo cara de fraile? Sí, le pegas el fraile. Pues igual podemos poner un hábito en la hermandad, habría que decir al superior. Sí, deberían hacer una rama monástica, sí. Así con hábito y tal. Aquí una la tonsura que se llama, estaría chula, sí. Así que bueno. Bueno, pues muy bien, Padre Chema. Ya me he enterado un poco de su vocación, que no me la quiso contar en Medjugorje, se lo recuerdo, me dejó a medias. No, es que te pusiste a hablar de otra cosa. No, perdona, no tenía ningún interés en contarla. Me hizo contarle mi conversión a usted, yo, y luego cuando le tocó a usted me mandó la porra. Bueno, pues ha estado súper interesante la catequesis de la esperanza. Yo creo que ya que hemos empezado con las virtudes teologales, hay que seguir ya con la caridad y luego con la fe, ya con el Padre Chema, que es nuestro instacatequista de las virtudes teologales. Yo no tendría mucha esperanza. Yo no tendría mucha esperanza. Yo creo que tenemos al Padre Puyo, que es nuestro sacerdote de santos, luego el Padre Chema, que es el de las virtudes teologales. Bueno, si tú lo ves así, yo lo veo clarísimo. Yo respeto tu opinión, no la comparto, pero la respeto. Yo creo que sí. Y solo todo de franciscano, no entiendo. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias por acompañarnos. El Padre Chema y yo nos vamos a una alabanza
Sí, bueno, yo me voy a la devoción perpetua. Bueno, eso se va a alabar también. Nos vamos los dos de alabanza. Es que la alabanza es una pasada, la alabanza es increíble. Es Pero brutal. rezar en silencio es que es increíble también. Y a mí me encanta. Entonces ella se va a alabar y yo me voy a alabar en silencio. Sí, pero a usted también le encanta la alabanza. Me encanta, me gusta. ¿Verdad que hace que viene a los seminarios de vida en el Hago espíritu? worship, levanta Claro, las manos, la verdad es que el padre Chema los domingos le gusta adorar en silencio, así que nada. Pues eso, que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¿A qué hermandad se refiere? A la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Yo tengo un lío con la frase. Sí, es una que está en Toledo. Pues esto, que nos vemos en la próxima esta catequesis. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Adiós. Dios os bendiga. Adiós.